¿Qué podrías hacer si el miedo no fuera tan paralizante y si aprendieras a vivir desde la vulnerabilidad? Si tú quieres saber cómo vivir desde la vulnerabilidad, que no tiene absolutamente nada de malo, quédate para saberlo todo. Suéltate la intro. Kasem. Pues estamos aquí en un video más de Los Gatos También Medita. Te doy la bienvenida. Yo soy Leo, si no me conoces. Y el día de hoy quise platicarles respecto de un libro increíble que se llama El poder de ser vulnerables, de Brené Brown, que fue un bestseller. Esta chica ha hecho algunos libros bastante interesantes y bastante importantes. Y hablando de este libro donde nos invita a ser vulnerables, inicia con una pregunta muy importante que es: ¿qué podrías hacer si el miedo no te paralizara? Y la realidad es que muchas personas no están viviendo la vida que quisieran vivir, la vida de plenitud y la vida llena de experiencias positivas y demás, justamente porque se han dejado paralizar por el miedo. Y es que desde que nosotros somos niños se nos ha enseñado malamente, como dice nuestra querida Rosalía, a vivir con este sentimiento, esta emoción de que no somos suficientes o de que no fuimos suficientes en algún momento, y claramente sentirnos no suficientes nos llevó a ocultar nuestra vulnerabilidad frente a los demás, y generalmente eso lo que hace es desconectarnos de la vida, desconectarnos de nuestros vínculos, desconectarnos de nuestros círculos sociales y desconectarnos de la vida misma. Esto va a ser un reto. La vulnerabilidad, nos dice la autora del libro, que es una de las explicaciones más poderosas desde la cual el ser humano podría vivir realmente haciendo lo que le gusta una vez que el ser humano se ha sentido suficiente. Y primero deberíamos de comprender qué onda con la vulnerabilidad, sobre todo porque vivimos en una cultura de la escasez donde siempre nos estamos preguntando por qué los demás tienen más que yo, o por qué antes yo tenía más, o por qué la sociedad se maneja de tal manera que las riquezas no están repartidas ecuánimemente o en partes iguales. Y esto hace que nos desconectemos totalmente de la experiencia porque pensamos que la vulnerabilidad es enfrentarnos al monstruo de la existencia y al monstruo de la vida, que a algunos les da más y a nosotros nos pone en un estado de vulnerabilidad donde no podremos salir adelante. Y entender que la vulnerabilidad viene de la inseguridad de, por ejemplo, no ser lo suficiente, como les decía, que esto nace en la infancia, es decir, no soy lo suficientemente delgado para ser guapo, no tengo el suficiente dinero, no me siento lo suficientemente inteligente para hacer lo que quiero hacer con mi vida, o no tengo el suficiente éxito, perdónenme, para atraer a alguien que me gustaría atraer. Y es que este sentimiento de insuficiencia nos acerca a algunas cuestiones que son un poco complejas, como la vergüenza, el miedo al rechazo, el miedo a ser humillados, que nos transforma en personas manipuladoras cuando, por ejemplo, los comparamos con otras personas o no apreciamos lo que son. Y es que la vergüenza, como les decía, y justamente el miedo al rechazo, nos puede volver un poco viscerales, porque antes de que me avergüences, yo prefiero avergonzarte frente a los demás y hacer comparaciones de que otro es más que tú. Pero entendamos que siempre la persona que está experimentando la vergüenza va a tratar de ocultar esta herida comparándote, va a tratar de ocultar esta herida ninguneándote antes de que lo avergüences, ¿no? Y reitero, esto tiene que ver muchísimo con la infancia y con las situaciones donde no había valía y donde parecía que el niño no pertenecía al grupo, por ejemplo. Adicional a la vergüenza viene la desconexión, que es equivalente a la competencia de darme cuenta que, por ejemplo, en mi núcleo familiar uno de mis hermanos recibía un poquito más de atención y yo empiezo a competir con él por ser visto y por ser valorado y por ser escuchado y todas estas cuestiones. Y cuando somos adultos tenemos esta tendencia igual, o sea, en el trabajo, por ejemplo, esta tendencia a querer ser visto por nuestro patrón que nos felicite a cada rato, o hiperesforzarnos para ser vistos y ganar ese bono de productividad. Y en la pareja también se manifiesta de esa manera, porque si nos sentimos amenazados porque la pareja conoció a alguien más, entonces yo entro en una competencia supervil con esa persona, de tal manera que quiero ser mejor que la otra persona para que no me robe a mi pareja. Entonces se vuelve súper tóxico sentirnos avergonzados y también sentirnos desconectados
por este sentimiento de vergüenza y de insuficiencia. Evidentemente lo opuesto a sentirme insuficiente es la palabra suficiente, y cuando nosotros como seres humanos empezamos a sentir que somos suficientemente algo para alguna actividad, empezamos a atrevernos a vivir la vida un poquito más abiertamente. Desde que yo sentí que era suficientemente bueno para hablar ante la cámara, pues simple y sencillamente empecé a hablar. Desde que yo empecé a pensar que era lo suficientemente bueno para correr, comencé a correr sin preguntarme si había corredores mucho más rápidos y mucho más hábiles y ágiles que yo. Todo radica en empezar a sentirnos suficientes dentro de nosotros para la actividad que queremos realizar. Y es que podríamos ver la vulnerabilidad y empezar a experimentarla si nosotros nos permitimos ver a los demás desde su vulnerabilidad, lo cual significa ver a las personas desde sus propias luchas, desde el modo en el que están viviendo sus propias batallas internas. Desafortunadamente hay un mito bastante grande que dice que ser vulnerables es ser débiles, pero la realidad es que ser vulnerables es similar a una sensación de desnudez emocional donde nosotros podemos sentir incertidumbre y exposición, como les decía, emocional. Y la realidad es que no hay absolutamente nada bueno ni malo en ello, solamente es una sensación de transparencia y de desnudez ponernos vulnerables frente a cierto sector. Uno de los mayores problemas con el concepto de la honestidad justamente tiene que ver con que de repente asociamos la honestidad con vernos vulnerables, y esto nos impide volvernos 100% honestos con el entorno. Es decir, hay tantas mentiras y hay tantas cuestiones de traición y todas estas cuestiones porque no nos sentimos 100% en confianza para poder ser vulnerables frente a ciertas personas, ya sea nuestra pareja, nuestros padres, hermanos y todas estas cuestiones, lo cual nos lleva a evitar el amor y vivir el amor intensamente para no tener que ser vulnerables, porque ciertamente cuando nosotros entramos en una relación, básicamente lo que hacemos es abrirnos a quién somos, hablar de quién somos, y esa persona en algún momento podría utilizar estas vulnerabilidades para atacarnos. Y muchas veces cuando el miedo ya nos invadió, pues impedimos a toda costa volvernos esta persona vulnerable que quiere entrar en contactos y quiere entrar en relaciones súper estrechas, donde la honestidad es el pilar de esa misma relación. Por ejemplo, cuando las personas cometen un error y desde su vulnerabilidad te piden una disculpa así con todo el corazón, nosotros tenemos esta tendencia a aplaudirlo y decimos qué valiente que vino a pedirme una disculpa por lo que hizo, pero cuando se trata de nosotros, empezamos con estos juicios de, nah, yo por qué le voy a pedir una disculpa, yo no quiero que vea que hay ciertas debilidades en mí, o que me pongo abierto, que mi corazón está expuesto para poder ser lastimado, ¿no? Porque lo pensamos de esa manera. Entender que la vida está llena de inseguridades y que no podemos controlar a nadie, y que tarde o temprano todos en esta existencia vamos a estar vulnerables ante alguien, ya sea porque nos enamoramos, porque nos enfermamos, porque cometimos un error o cualquiera de las cosas. Debería ser un concepto básico, y aceptar que la vulnerabilidad es parte de la vida va a tratar de abrirnos a nuestro núcleo de confianza, porque también hay que saber que la vulnerabilidad es una herramienta que tenemos que usar solamente en los espacios donde nosotros estamos seguros, es decir, con nuestra red de apoyo, ¿no? Donde debería ser vulnerable es con las personas más cercanas. De repente hay este concepto súper duro de que el hombre no debe ser vulnerable con su pareja, y la verdad es que sí, no te recomiendo que si eres hombre te pongas en un estado de vulnerabilidad, porque posiblemente tu pareja se empiece a alejar de ti. La psicología simple y sencillamente es así, pero todos deberíamos tener un amigo, una amiga, un terapeuta donde nosotros tengamos un espacio seguro pues para ser vulnerables, ¿no? Y es que tenemos que entender que la vulnerabilidad no se puede trabajar desde la soledad. Es decir, si yo solito digo sí, sí me da miedo tal cosa, puede que surta un efecto positivo, pero la realidad es que la vulnerabilidad tiene un mejor trabajo de integración cuando nosotros nos atrevemos a ponernos vulnerables frente a personas. Y fíjense que yo últimamente he utilizado una herramienta de conciencia, no les voy a decir cuál para no antojar, pero en esta herramienta de conciencia siempre estoy en contacto con mi mejor amiga, y me ha ayudado a abrirme desde la vulnerabilidad, y me doy cuenta que entre más hablo de mis vulnerabilidades, es como si poco a poco algo dentro de mí se fuera arreglando, y poco a poco algo dentro de mí me hiciera darme cuenta que ser vulnerable es el paso
que debemos seguir o el paso que debemos cruzar para ser una persona un poquito más honesta y más completa. Como les decía hace ratito, la emoción de vergüenza, que es lo que nos impide ser vulnerables, básicamente es un sentimiento, o más bien es una emoción que nos dice que somos personas defectuosas y que no merecemos amor. No se parece demasiado a la culpa, a la vergüenza, a la humillación, sino más bien es ver el defecto como parte de lo que yo soy. Y la vergüenza nos hace sentir como si fuéramos perdedores o como si fuéramos unas pésimas personas, y también nos hace pensar que merezco los resultados de mi falta de valentía, ¿no? Es como decir, claro, pues ¿qué me iba a pasar si yo no me arriesgué? Me merezco exactamente este estilo de vida horrible que tengo. Y eso, fíjense cómo la vergüenza es tan potente, porque la vergüenza nos lleva a ser agresivos, violentos, y también lo que detona nuestras depresiones es este estado de vergüenza. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver que una persona, al sentirse acorralada o avergonzada, tiene estas tendencias súper agresivas de golpear a otra persona, de cuando se sienten humillados y se sienten agredidos, pero sobre todo cuando sienten vergüenza en una situación, tienden a tener estas explosiones súper violentas, ¿no? Para que ustedes noten cómo la vergüenza es una cuestión bien potente, y es tan potente que puede generar efectos fisiológicos instantáneos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo sentía vergüenza en algún momento, se me calentaba horrible la cara y se me cerraba la garganta de tal manera que yo dejaba de poder hablar y simplemente me cerraba y me ciclaba, ¿no? Y recuerdo que cuando era niño era avergonzado a menudo por algunas cuestiones, sobre todo porque creo que mi parte femenina siempre ha estado muy conectada a mí, y cuando era avergonzado sentía como se me cerraba la garganta y no podía explotar, ¿no? Y es que la realidad es que no podemos evitar la vergüenza ni eliminarla de nuestras vidas, ¿no? La vergüenza siempre va a existir en un chorro de cosas, y si no me crees, intenta ir a la tienda y pedir un vaso de agua gratis. Y verás como, no, pues si tengo el dinero mejor me lo compro, ¿no? Y veo cómo las personas que nos cuesta un poquito más socializar y hacer una red de amigos y demás, sí tenemos esta tendencia de la vergüenza muy arraigada en nuestros cuerpos, y nos cuesta muchísimo trabajo pues abrirnos a experiencias nuevas. Sin embargo, como la vergüenza no puede desaparecer de nuestras vidas, lo que nosotros debemos desarrollar es resiliencia. Primero, reconocer la vergüenza, que es la voz que te dice que las personas se van a burlar de tu aspecto físico, de tus proyectos, de tu pelo largo, de tu aretito de la nariz, de que hablas de tal manera, de que tienes una orejita chueca, de que tienes los dientecitos chuecos y todas estas cuestiones. Es solamente una voz. Y debemos evaluar las expectativas que nosotros hacemos, porque depende de la visión social que nosotros creamos, o sea, la apariencia, la imagen personal que pensamos que es la adecuada, el aspecto paterno, el aspecto materno en nuestras vidas, cómo deberíamos vivir la religión, todos nuestros traumas y todas nuestras etiquetas nos hacen pensar que la vida debería ser de alguna manera, y nos impide vivir fuera de la vergüenza, porque todo el tiempo estamos pensando, no, pues si toda la población es católica, qué vergüenza volverme testigo de Jehová, o qué vergüenza volverme sin religión, ¿no? Entonces depende mucho de este modus vivendi que nosotros nos acostumbramos, y de todas las expectativas que levantamos, nuestros niveles de vergüenza. Es decir, de donde yo vengo, recuerdo que es un barrio muy pequeñito que se llama Barrio de San Antonio, donde cuando alguien hacía algo distinto, toda la gente se burlaba. O sea, hay un batillo que se llama El Buitre, que canta súper chido, y yo me acuerdo cómo entre amigos se burlaban un chorro de él. Se le hacían burla de que cantaba y de que quería ser artista y que bailaba y la cuestión. Y yo digo, güey, somos como un pinche, como una cubeta de ranas que se están jalando las unas a las otras para no salir adelante. Y haber crecido en este contexto, yo no me imagino que han de pensar si alguno se topa uno de mis videos, ese güey haciendo videos en internet. Pues claro, cabrón, porque necesitamos, hasta se me salió un gallito, porque necesitamos salir de esta caja mental que ha levantado expectativas respecto de cómo deberíamos ser y de cómo se rige la vergüenza en nosotros. Una herramienta súper importante es la invitación a ser realistas, ya que si nosotros somos totalmente realistas, la vergüenza va a ser un proceso menos duro, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, mi primer video en YouTube va a llegar a 10 millones de views, y dices, ay, güey, pues ni que hubieras hecho algo así súper increíble, ¿no? Desde el realismo
pues tenemos que aceptar que todo es un proceso y que poco a poco las cuestiones se irán dando. Entonces, ser realistas va a ayudarnos a sentir menos vergüenza. Al final, la vergüenza es este miedo profundo a desconectarnos de ese momento con la gente que intentamos interactuar. Sentimos vergüenza de ser vulnerables porque pensamos que nos van a valorar menos o van a pensar súper mal de nosotros o simplemente van a decir que no vale la pena tener una conversación con alguien que se vulnera y todas estas cuestiones, ¿no? Una de las herramientas o que se ha demostrado que funciona bastante para trabajar la vergüenza y sobre todo ponernos en espacios de vulnerabilidad con mayor facilidad es la escritura. Entonces una recomendación es que tú escribas qué sientes exactamente respecto de la vulnerabilidad y qué cosas de tu propia vida te avergüenzan, ¿no? Hay personas que les avergüenza cuánto miden, cuánto pesan, como les decía, tener los dientecitos chuecos y no sonríen, ser medio calvitos, y qué sé yo, hay un chorro de ejemplos, ¿no? Pero creo que si lo escribimos, el proceso puede ser un poquito más sencillo, ¿no? Que si tenemos nuestra red de apoyo y podemos hablar de cómo nos sentimos es muchísimo mejor, pero si no, podemos escribirlo. La vergüenza en hombres y mujeres es totalmente distinta, ¿no? Porque las mujeres tienen esta vergüenza de no ser perfectas, como que entre ustedes ha habido generacionalmente estos conflictos de que la mujer tiene que tener su hogar perfectamente bien acomodado, a los hijos educados, la comida. Y sé que estoy hablando desde una perspectiva machista, pero esto se le quedó hasta las nuevas generaciones. Tienen que ser perfectas, ordenadas, tienen que ser hermosas, delgadas. Y si no son multitareas, porque esto también es un trauma que nos quedó transgeneracionalmente de estar estudiando, trabajando, atendiendo al hijo, atendiendo tal, se sienten avergonzadas. Muy graciosamente, hay mucho más crítica entre mujeres que entre hombres, y es que no sentirse suficientes en estas áreas de la vida hace que las mujeres empiezan a criticar a las demás mujeres para que la atención se desvíe de lo que ellas consideran que no están cumpliendo como o que no están siendo suficientes, ¿no? Y se invalidan a sí mismas cuando critican a los demás. Así que si tú andas criticando y eres morrita, analiza que eres suficiente y que no deberías estar cumpliendo las expectativas del entorno, ¿no? Como les decía hace ratito, la mujer no está lista para que su pareja sea vulnerable. ¿Por qué? Porque tienen a invalidar al hombre rapidísimo, entonces ahí hay que echarle un ojito si somos hombres con esto de la lloradita frente a la pareja y todas estas cuestiones que yo anteriormente decía, pues qué feo no poder tener un espacio ahí con tu pareja y tal, pero he visto cómo exparejas mías cuando soy vulnerable se desconectan porque les da miedo perder la seguridad. Y como les decía, pues así es la psicología y no podemos hacerle demasiado, ¿no? En torno a los hombres, por ejemplo, lo que nos avergüenza es sentirnos débiles, porque el hombre nunca debería ser débil, debería ser exitosos. Y lo que el hombre hace, al contrario de la mujer que critica, el hombre lo que hace es que se cierra. Y tenemos esta tendencia de, pues este güey nunca habla de sus emociones y tal. Primero porque en pareja es muy complicado abrirse. Y segundo porque la reacción del hombre es enojarse y cerrarse, ¿no? Y también al sentirnos indignos o menos que los demás entramos en competencia. Las mujeres critican, pero el hombre es muy competitivo, ¿no? Deberíamos hacer un esfuerzo por quitar esa coraza que se ha ido formando a lo largo de los años de las máscaras que desde la niñez nos han forjado, ¿no? Aquel que se dice duro, yo hablo así porque así es mi manera de ser, no, güey, hablas duro y hablas desde la ofensa y hablas a la defensiva porque tienes que defenderte, porque el niño fue muy humillado, ¿no? Y hay muchísimas máscaras que nosotros nos ponemos a lo largo de la vida, la máscara de tener un auto bonito, por ejemplo, ¿no? Y hacer ver a los demás que yo valgo por mi auto. Y como esta hay un chorro de máscaras, ¿no? Que van ahí haciéndonos parecer o figurar cuestiones que no somos, ¿no? El simple hecho de nosotros empezar a creer que somos suficientes nos va a ayudar a quitarnos esta máscara. Y es que hablamos muchísimo de sentirnos suficientes y para sentirnos suficientes tendríamos que empezar a hacer algunas cuestiones, ¿no? Porque por ahí veía que las emociones son energía en movimiento y cuando nosotros movemos el cuerpo, movemos energía y movemos las emociones. A lo mejor los enredé un poquito, pero ¿a qué voy con esto? Que creer que soy suficiente para correr 1 kilómetro va a hacer que me quite esa máscara de tener que fingir. Creer que soy suficiente
para vivir una vida independiente de mis padres, también me va a regalar una autoestima, pero como hay un chorro de ejemplos, ¿no? Simplemente creer dentro de nosotros o repetirnos dentro de nosotros que somos suficientes, nos puede traer regalos súper bonitos en torno a vivir una vida muchísimo más plena, muchísimo más tranquila y demás. Y es que hay algunas cuestiones importantes en torno a quitarnos esta máscara y empezar a ser vulnerables, y son que el ser humano tiende a tirar sus propios proyectos antes de que sucedan, ¿no? Por ejemplo, si sales con una chica súper guapa, hay esta tendencia a decir, es demasiado bueno para ser real, o estar ganando mucha lana es como es demasiado bueno porque yo no he ganado, y levantar este presagio negativo hace que nuestros planes se caigan y refuerza la vergüenza y refuerza el no ser vulnerables, ¿no? Se supone, dice Brené Brown, que deberíamos concentrarnos en la gratitud de lo que está sucediendo a nuestro alrededor para que las cosas comiencen a mejorar. Otra cuestión importante debería ser darnos cuenta que cuando tratamos de ser perfectos va a aumentar los niveles de vergüenza. Y aquí hay un punto importantísimo y es aprender a ver la belleza de la imperfección de las cosas. Y que de repente yo recuerdo momentos increíbles donde a lo mejor estaba pintando la casa y me resbalé y se me cayó la pintura y me cayó un poquito en la cara, y ese momento se queda plasmado en mi historia como un momento súper gracioso. Y en la imperfección podemos encontrar cuestiones súper preciosas, ¿no? Cuántas veces vemos un árbol que está torcidito y esa parte torcidita del árbol lo vuelve tan peculiar, ¿no? A final de cuentas, nosotros empezamos a ver en las imperfecciones la perfección, ¿no? Cuando cometemos errores, aprendemos a verlo resilientemente y con amor, y esos errores nos conectan con cosas súper bonitas. Así que tratemos de no buscar la perfección de las cosas, sino ver con amor la imperfección de las mismas, ¿no? También, cuando no queremos ser vulnerables, vamos a utilizar la carga de trabajo y el ajetreo de la vida para decir, no, es que yo no puedo ser feliz y no tengo tiempo de ser vulnerable porque estoy trabajando demasiado, ¿no? Aquí tendríamos que establecer algunos límites respecto de nuestro trabajo para valorarnos y empezar a darnos lo que merecemos. Esto es importante porque si yo no creo que valgo algo, no voy a poder superar la vergüenza nunca. Entonces debería marcar límites en torno al exceso de trabajo. También tenemos una tendencia a la clasificación de nuestro entorno, sobre todo de nuestros amigos y de los que no son nuestros amigos, de qué es exitoso y qué es un fracasado, ¿no? Pero desafortunadamente estar etiquetando el fracaso y el éxito, sobre todo con el dinero, porque hay mucha gente que ahora, por ejemplo, estaba escuchando, perdónenme que me haga tantas bolas, pero me vienen tantas cosas a la mente, Gucci, Prada y estas marcas que están en auge no hacen ropa para personas millonarias, hacen ropas para personas que tienen economía media, que se quieren sentir millonarios, ¿no? Entonces es una cuestión de andar ahí figurando en esta clasificación de, claro que es exitoso porque tiene un Rolex, pero si tiene un Casio, hasta la misma Shakira hizo esta comparación del Rolex y el Casio, que dices, güey, no tiene ningún sentido andar comparando quién es exitoso y quién es fracasado solamente con nuestros prejuicios, ¿no? Esto evidentemente nos desconecta de nosotros, porque si no tengo lana no soy suficiente y tengo vergüenza. Y si el otro es más que yo, siento vergüenza, ¿no? Y también nos desconecta de las personas si estamos quitando y poniendo títulos a la gente. Así que deberíamos redefinir lo que nosotros consideramos como el éxito, sobre todo en las personas que amamos, y empezar a vernos desde la vulnerabilidad, les decía. ¿Qué es el éxito? El éxito posiblemente tenga que ver con vivir en paz y ser feliz, ¿no? Aunque tu casita sea una casa pequeñita, ¿qué importa esta cuestión? Entonces deberíamos redefinir el éxito para poder enfrentar la vulnerabilidad. Prestar atención a las personas que nosotros amamos abiertamente desde su vulnerabilidad nos va a hacer una invitación a nosotros ser valientes y poder ser más vulnerables, ¿no? ¿Cómo podríamos sublimar toda la experiencia de ser vulnerables cerrando la brecha que hemos abierto? Pues un ejemplo simple es
seguir exactamente lo que decimos con nuestros actos. Es decir, nosotros vamos a ganar muchísima credibilidad para nosotros mismos, valía, amor propio y respeto cuando te diga algo y ese algo lo cumpla, ¿no? Es decir, si yo vengo a hablarles el otro día de cómo dejé de fumar, estaría bien cañón que yo dejara ese video arriba si empiezo a fumar nuevamente. Entonces, creo que siempre tenemos la oportunidad de que aunque caigamos en hábitos destructivos o demás, podamos reivindicarnos, reconectarnos y empezar a hacer lo que nosotros decimos. Entonces, para cerrar esta brecha, deberíamos hacer lo que nosotros decimos que vamos a hacer. Así que como la vergüenza nos impide hacer algo nuevo, si cumplo mi palabra, nosotros vamos a poder ir por encima de esta vergüenza, empezar a hacer las cosas que nosotros queremos hacer en nuestra vida. Obviamente es importante no conformar parte o no formar parte de este grupo de personas que desde sus inseguridades tratan de hacer sentir inseguros a los demás, ¿no? Por ejemplo, si ahí nos pone Brené Brown un ejemplo de que si hay un escritor y nosotros le decimos eres un pésimo escritor, podemos cerrar la experiencia del escritor y dejarle un eco de por vida, ¿no? Entonces no permitamos que nuestra propia vergüenza hable y se refleje en el otro, no hablemos de nuestras limitantes cuando alguien quiera salir de esta cubeta que les decía, saltando y haciendo algún proyecto, nosotros deberíamos animarlo y decir, por supuesto, si tú crees que tienes el talento para hacerlo, pues simple y sencillamente date la oportunidad, ¿no? Y para ir cerrando con este videíto respecto de vivir de la vulnerabilidad, tenemos que saber algunos puntos como la vergüenza no sobrevive frente a la honestidad. Entre más honestos nos volvamos con nuestras capacidades y con lo que decimos y hacemos, la vergüenza va a ir aminorándose, y si bien vivimos con vergüenza porque no se puede ir de la vida mágicamente, pues la vergüenza sí va a ser menos presente cuando nosotros seamos mucho más honestos. El punto número 2 para terminar sería incentivar charlas honestas, sobre todo con tu grupo más cercano. O sea, si tienes un mejor amigo, una mejor amiga, poder decirle, oye, quiero tener una charla súper honesta contigo respecto de cómo me siento y de cómo veo la vida y todas estas cuestiones. Y el número 3 dice, normalicemos la vergüenza e incomodidad para que todo el mundo a tu alrededor sepa que es normal y podamos afrontar la misma. En algún momento, tomando algún diplomado, el ponente decía, súbete al camión y quédatele viendo a alguien, pero con una cara así como de tonto, ¿no? O abre la boca. No sé, alguna cara estúpida, y que la persona se te quede viendo y no sepa qué hacer, y te vas a dar cuenta cómo la otra persona puede llegar a tener mucha más vergüenza de la que tú tienes, ¿no? Esto nos decían a los creadores de contenido cuando queremos prender la cámara y ser nosotros mismos sin que nos dé vergüenza, que critiquen cómo nos vemos, cómo nos expresamos, cómo nos movemos. Entonces, normalicemos la vergüenza como un acto que la realidad llega a absolutamente todas las personas, ¿no? Y que deberíamos empezar a hacer y actuar o actuar con vergüenza para que nos demos cuenta que es normal. Por ahí veía un video de una era como un espacio, un terrenito donde estaba tocando como música electrónica y nadie bailaba, pero empezó una sola persona a bailar como loco y contagió a otra y 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 a otra. Y creo que el punto más importante de toda esta charla respecto de la vulnerabilidad es que si normalizamos la vergüenza, todos quienes están a nuestro alrededor, incluidas pareja, hijos, tal, van a poder experimentarse desde la vergüenza y desbloquearse y sentirse suficientes para hacer cualquier actividad en su vida. Y para terminar, pues sería bueno retroalimentarnos con nuestras propias experiencias en torno a la vergüenza con nuestro entorno, porque ciertamente hablamos muy poco de las cuestiones que nos avergüenzan y vamos con esta máscara del ser exitoso ante la vida y nos presentamos ante nuestras personas que amamos, o cuando tenemos una cita siempre decimos, ah, claro, soy el terapeuta holístico y en TikTok tengo videos con millones de vistas, ¿no? Porque tenemos esa valía o esa necesidad de valer por nuestros logros o por lo que nosotros hacemos, y no tenemos esta tendencia a hablar de lo que nos avergüenza. Pues sería increíble como una experiencia nueva que nos retroalimentemos
desde las experiencias que hemos tenido con vergüenza y nos demos cuenta que la vergüenza es parte de nuestra vida y poder vernos desde la vulnerabilidad y decirle a nuestro entorno, yo soy este ser humano. De hecho, el proyecto de los gatos también medita nació, sobre todo los en vivos que hacemos todos los días a las 8 de la noche en Facebook y de repente en TikTok, como un espacio donde la gente pudiera ver que pese a que soy alguien que medita, que corre, que hace cuestiones de crecimiento personal, también soy un ser humano vulnerable que tiene experiencias de dolor y que tiene experiencias desagradables y que tiene experiencias que a lo mejor no son tan bonitas. Y me parece un espacio tan chingón para poder hacer este intercambio de experiencias donde algunas personas han contado cosas durísimas a las cuales les agradezco que se abran y que debería haber más espacios como este donde podamos abrirnos desde la vulnerabilidad, ser nosotros mismos, trascender la vergüenza y empezar con estas herramientas a sentir que realmente tenemos lo que se requiere para conseguir nuestros sueños. Para ir cerrando ya con esto, pues decirles que todo aquello que no has podido cumplir, como mudarte de ciudad, tener un nuevo negocio, emprender un negocio o simplemente vender todo y comprarte una moto e ir a recorrer el mundo, tiene que ver con no trabajar lo que te avergüenza. Así que espero que este video te haya servido en torno a las pequeñas herramientas que nos comparte Brené Brown, en su libro El poder de ser vulnerables, el cual te recomiendo evidentemente, y que podamos ir poco a poco sublimando la experiencia. Hemos estado hablando tanto del poder de la mente, que ahora toca hablar de cómo bajar toda la experiencia mental al campo físico, siendo vulnerables y experimentando la vergüenza como algo natural. Creo que lo repetí tantas veces que creo que ya debe estar sembrado y sembrado en tu mente inconsciente y tu mente consciente. Y sin más, yo fui Leo y nos estamos viendo en un video próximamente. Si llegaste hasta este momento, gracias. Te pido que compartas este video, que le des like, que actives la campanita, pero sobre todo que lo hagas llegar a una persona que tú creas que necesita vivir desde la vulnerabilidad y con menos vergüenza. Ahora sí, yo fui Leo y nos estamos viendo la próxima. Te mando un beso. Bye.